Bueno, doctor. Ya. Entonces, les dije que en esta materia vamos a hacer énfasis en la interpretación de los análisis clínicos, que es lo que le interesa más a los clínicos, que van a ser la mayoría de ustedes. Muy pocos van a ser laboratoristas, tal vez unos 5 o 10, ¿no? Entonces, es importante tanto para los laboratoristas o para los clínicos, desarrollar las habilidades de interpretación de los análisis clínicos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es la patología clínica? Hay varios conceptos que se dan, pero pueden agarrar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la patología clínica es el conjunto de técnicas analíticas instrumentales, ¿no? Es decir, que utilizamos microscopios, balanzas, pipetas, ¿no? Muchos microscopios, centrífugas, ¿no? Para hacer análisis. ¿Para qué nos sirven estas pruebas analíticas? Tienen como fin el complementar o modificar las sospechas de un diagnóstico provisional. Porque cuando nos va a mandar muestras el clínico, ya más o menos sospecha de qué enfermedad. Dice, esto puede ser moquillo canino, ¿no? Entonces, con el hemograma u otras pruebas analíticas, llega a complementar su diagnóstico, o a veces no había sido moquillo canino, había sido otro problema, entonces ya modifica su diagnóstico, cambia su diagnóstico. Y va a hacer su diagnóstico en base a la interpretación correcta, ¿no? Los signos clínicos, historia clínica y las pruebas de laboratorio. Entonces, no es que con solamente los análisis clínicos el clínico va a dar su diagnóstico, sino que tiene que tomar una historia clínica y un examen físico minucioso. Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales de la patología clínica y los análisis clínicos, ¿no? Los análisis clínicos, por supuesto, son parte de la patología clínica. Pero el término patología clínica implica saber las técnicas, pero también saber interpretar los resultados de esas pruebas. ¿Qué tipos de análisis son los más comunes? Los que realizamos en un laboratorio clínico o en un laboratorio de patología clínica. Los hemogramas, las pruebas de química sanguínea, examen de orina, los citológicos, los exámenes coprológicos, los exámenes dermatológicos y otros que a veces vamos implementando a medida que vemos las necesidades en el medio. Para el de trabajo dirigido, vayan tomando en cuenta, porque le voy a decir qué análisis se hace en el laboratorio de patología clínica, entonces tienen que conocer ustedes, ¿no? En su defensa. ¿Cómo evolucionó la medicina veterinaria, ¿no? La medicina veterinaria se creó en el siglo XVIII. La primera escuela de veterinaria fue en Lyon, Francia, ¿no? Y de ahí fueron apareciendo, de ahí adelante, fueron apareciendo varias escuelas, se llamaban escuelas de veterinaria en Europa, ¿no? Y muy posteriormente ya en América, ¿no? En América del Norte principalmente. Entonces, en un principio, la medicina veterinaria y humana basaban sus diagnósticos principalmente en la historia clínica y el examen físico del paciente, porque no había microscopios, no había estetoscopios, ¿no? Entonces, simplemente tenían que utilizar los 5 sentidos. Pero actualmente ya se complementan con los medios auxiliares de laboratorio, como son los microscopios, ¿no? Los endoscopios, los ecógrafos, como medios de exámenes físicos, ¿no? Entonces ya ha evolucionado bastante en las dos profesiones. Entonces, casi la medicina veterinaria utiliza los mismos equipos que se utilizan en medicina humana, ¿no?
Claro que las pruebas son las que a veces varían. Aunque ahora, por ejemplo, estoy viendo en las redes sociales que van a dar un curso para veterinarios, unos laboratoristas clínicos de humanos. Bueno, algunos equipos sí podrán enseñarles el manejo, pero la parte de hematología, por ejemplo, hemograma en humanos, es muy diferente a la de animales, ¿no? Entonces, de algo les servirá, pero no es tan completo ese curso. No es por decir que no deben asistir, pero deben conocer algunas limitaciones de los laboratorios humanos, ¿no? Que no son tan aplicables a veces a los animales. Pero esas diferencias lo vamos a ir viendo a través de lo que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad le damos a los análisis clínicos? Entonces, imagínense, ya estamos hablando del siglo XVIII. Este famoso investigador norteamericano decía, un veterinario por supuesto, que el único fundamento seguro para el tratamiento de las enfermedades en los animales es un diagnóstico. Aquí podríamos inclusive subrayar o poner con letras que resalten un diagnóstico correcto de la enfermedad. Y realmente tenía razón, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo van a tratar a un animal si no saben de qué se trata? ¿No es cierto? Si el problema es babesiosis, micoplasmosis, es heliciosis, es carbunclo sintomático, bacteridiano, ¿no? Entonces, lo primero que tanto el médico humano como el médico veterinario, lo primero que busca para solucionar un problema es dar un diagnóstico. Si ustedes han ido a un médico, ¿no? Les auscultan, les toman temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, le observan las mucosas y le dicen vaya a hacerse estas pruebas, ¿no? Entonces, nosotros con lo mismo procedemos, ¿no? Tratamos de llegar al diagnóstico lo más correcto posible, ¿no? Entonces, ese diagnóstico es importante para determinar, en muchos casos, la gravedad o los pronósticos, para realizar tratamientos y para tomar las medidas de prevención, ¿no? Si yo sé que se trata de babesiosis, por ejemplo, una de las enfermedades, ¿cuál será el pronóstico con babesiosis en un caso de anemia grave, por ejemplo, ¿no? Un hematocrito de 10, 15, ¿no? Si sé que es babesia, bueno, ya sé qué medicamentos voy a utilizar, pero no es solamente tratar, sino también prevenir. Ya sé que es babesia, bueno, vaya a tomar las medidas de prevención para que en ese animal no se vuelva a presentar la enfermedad, ¿no? O no sea tan grave. Por ejemplo, bañar contra la garrapata, ¿no? Hacer baño de garrapaticida va a ser importante para que no se infecte el animal o se infecte menos, ¿no? Entonces, siempre vamos a pensar, cuando hay un problema y ustedes van a estar en la parte de clínica, lo primero que van a pensar y tienen que hacer es llegar a un diagnóstico, con todos los medios que tenga a su disposición, ¿no? Y eso es lo que debe hacer el clínico, no solamente la historia clínica, el examen físico, sino utilizar otros medios complementarios de diagnóstico y de laboratorio. Entonces, la patología clínica, ¿para qué sirve? O los análisis clínicos, lo mismo, ¿no? Sirven para dar un diagnóstico, ¿no? Aunque en muchos casos el diagnóstico no es definitivo, ¿no? Yo tenía un principio cuando egresé, decía, no, el diagnóstico tiene que ser con 100% de seguridad, y no es así, ¿no? En algunos casos sí, lo estoy viendo a la babesia, estoy viendo a tripanosoma. Bueno, el tripanosoma es babesia. Es un diagnóstico etiológico con 100% de seguridad cuando yo veo a la gente, ¿no? Estoy viendo corpúsculos de inclusión de moquillo canino. Sí, es el virus de moquillo canino que está ahí, ¿no? Tengo la seguridad de 100%. Pero en la mayoría de los casos
Con los diagnósticos nos vamos a aproximar a la causa, ¿no? Yo digo, probablemente sea moquillo canino porque veo una linfopenia, o sea, una alteración que me produce en la sangre esta enfermedad. Pero no lo estoy viendo, no los estoy viendo a los virus, ¿no? Cuando yo veo los corpúsculos de inclusión, ahí tengo un diagnóstico ya definitivo. Pero si no lo veo, me estoy aproximando, ¿no? Y eso hay que relacionar con la historia clínica, el examen físico, ¿no? Puedo estarme aproximando en un 90-95%, ¿no? Que en muchos casos es un buen margen de confiabilidad, ¿no? Ya, entonces no siempre de laboratorio esperen que les va a dar un diagnóstico definitivo. Por los análisis clínicos salen los resultados, no le va a decir es moquillo canino, es parvovirus, ustedes van a ver en el transcurso de los temas, ¿no? Pero las alteraciones, por ejemplo, de parvovirus, ¿no? Hay una panleucopenia, hay una disminución de los leucocitos, ¿no? Pero las plaquetas están normales, ¿no? Y tomando en cuenta la edad del animal, tiene 4 meses, presenta, pues, a veces no presenta signos clínicos aún, pero ya las pruebas analíticas nos están diciendo que probablemente se trate de parvovirus, ¿no? Entonces ya tenemos que tomar la medida de prevención, ¿no? Adelantándonos a lo que va a producirnos la enfermedad en ese organismo animal, ¿no? Entonces, aproximaciones al diagnóstico son en la mayoría de los casos. Para dar un pronóstico, si yo sé dar un diagnóstico y estoy viendo por las pruebas analíticas la gravedad del problema, eso es el pronóstico, ¿no? Hay casos en los que, vamos a ver igual en los hemogramas, por ejemplo, hay casos en los que es imposible recuperar al animal. Entonces es un pronóstico pésimo, ¿no? Entonces, no crean que todo lo que llega al consultorio se puede solucionar. No, como en humanos a veces no se puede igual solucionar, ¿no? Aunque el dueño piensa que el profesional, tanto el médico como el humano, tiene que solucionar sí o sí el problema, pero hay casos que no se pueden solucionar. Y eso es lo que hay que explicarle al dueño, pero sabiendo interpretar bien las pruebas analíticas. Es lo que estamos haciendo énfasis en la interpretación, ¿no? Ya. De todas maneras, eso vamos a hablar más todavía en los pronósticos. También nos sirve, si sé el diagnóstico, cuál es la gravedad del problema, nos sirve para monitorear el tratamiento, ¿no? O para hacer seguimiento a un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un tratamiento contra heliciosis y anaplasmosis, ¿no? Veo que los leucocitos que estaban en 1000, a los 3 días ya están en 1200, 1500 o 2000. Entonces mi tratamiento está resultando. Entonces continúo el tratamiento. Pero a veces con los tratamientos me indica que no hay mejoría o a veces está empeorando, ¿no? Entonces nos sirven los análisis clínicos para hacer ese seguimiento a los tratamientos, ¿no? Inclusive tengo que cambiar tratamiento en algunos casos. Para tomar las medidas de prevención o profilaxis, que es un aspecto importante en la medicina, tanto veterinaria como humana, ¿no es cierto? En muchas enfermedades, la vacunación es una medida de profilaxis, pero también, por ejemplo, el control de garrapatas en los animales es una medida de profilaxis, ¿no? Si dejamos que se llene ese animal con todo el cuerpo con garrapatas en gran cantidad, es probable que se produzca la enfermedad. Pero si mantenemos en poca cantidad las garrapatas, es menos probable que se desarrolle la enfermedad del animal. Y por tanto, la patología clínica nos da un entendimiento más profundo del caso. Y con esto quiere decir que el profesional, conociendo la enfermedad, sus signos clínicos, su diagnóstico, sabiendo interpretar los resultados, ¿no? Va a poder tener alternativas en el tratamiento. Y esto es lo que lo diferencia
al profesional de una persona empírica, por ejemplo, un vaquero, ¿no? Y yo lo he podido ver en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, un veterinario hacía tratamiento para, para babesia con un producto que se llamaba Ganasec, ¿no? Entonces el vaquero, bueno, vio eso que hacía el veterinario y a veces le encargaba al veterinario, le vas a colocar Ganasec a estos animales, y lo hacía, pero no lo hacía razonando, pensando, sino en forma mecánica, porque el veterinario le decía, pero no sabía por qué estaba colocando ese medicamento. Si resultaba bien para esos casos, sí, ¿no? Pero ocurre que el veterinario se fue de la estancia, y ya el vaquero piensa que sabe todo, ¿no? Pero muchas cosas lo hace en forma mecánica, no razona para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir a buscar el producto que nos daba el veterinario a la ciudad. Se viene a la ciudad y busca Ganasex en esta estancia, en esta farmacia hay, no hay, no hay, no hay. Y ya no venía. Pero él no sabía cuál era la composición de ese producto. Es el diaceturato de diminaceno. Entonces, el vaquero se había mecanizado en eso y no tenía ese entendimiento que el principio activo era ese y podía reemplazarlo con otro medicamento que lleva otro nombre, pero que es el mismo principio activo, ¿no? Eso es lo que lo diferencia al profesional, o debe diferenciar, ¿no? Y eso es importante, les vuelvo a recalcar. Si el profesional no hace diferencia con su trabajo en una estancia, en una lechería o en la misma clínica, no va a mejorar su formación, ¿no? O el propietario de la estancia dice, doctor, mejor mi vaquero nomás que va a hacer los tratamientos, va a disculpar, yo ya no lo necesito, porque no he visto un aumento en la producción de estos animales, sigue lo mismo, ¿no? Entonces, uno tiene que demostrar que su presencia como profesional en esa estancia, en ese lugar, está ocasionando, está produciendo mejoras y principalmente le está entrando más platita. Eso es lo que quiere el ganadero, ¿no? Que con su asistencia le mejore la producción, le mejore sus ingresos económicos. Si está igual nomás la lechería con 10 litros cuando entró y a los 5 o 6 años sigue con 10 litros, pues no se ha notado nada el peso del veterinario en ese establecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar en una lechería, cuando era veterinario de campo, bueno, señora, de una evaluación, estamos comenzando con 6 litros de leche. ¿Cómo podemos mejorar? Me dice. Bueno, poco a poco vamos a mejorar y en tal tiempo yo pienso que podemos llegar como mínimo a 12 litros, 13 litros tal vez, o más, ¿no? Entonces mi asistencia iba a pesar. Entonces, pero le demostré, sí, a los 2 años comenzó a subir la producción, no llegamos a 13, llegamos a 15, ¿no? Entonces uno tiene que demostrar, ella estuvo contenta ya el productor, ¿no? Entonces no es nomás hacer y entrar al ritmo de lo que hacían antes, ya el veterinario tiene que producir cambios que vayan en beneficio de la institución o del establecimiento, ¿no? Y para eso es el entendimiento profundo, los conocimientos que debe tener el veterinario para solucionar estos problemas, ¿no? Si hay alguna pregunta, me la hacen nomás. Ahora, le decía que los pronósticos también es importante. Saber el diagnóstico es muy importante, pero también determinar la gravedad, ¿no? Y hay a veces una confusión entre los clínicos en los pronósticos y diagnósticos. Yo he escuchado muchas veces, inclusive en médicos, el diagnóstico es reservado. No, no es diagnóstico, es el pronóstico.
¿no? Entonces, en los pronósticos hay favorables. Favorables puede tratarse de un caso en que, bueno, lo llevamos siempre para control de rutina a la clínica y le hacen algunas pruebas analíticas, toman su historia clínica, el examen físico, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, todos esos datos, y le dice, vamos a hacer este hemograma, vamos a hacer esta prueba de química sanguínea, este examen de orina, y vemos que todas las pruebas están dentro de los valores de referencia, ¿no? Y en el examen físico no se ven alteraciones. Entonces, este es un pronóstico favorable. Pero también puede ser favorable cuando después de que hemos hecho un tratamiento para alguna enfermedad, las pruebas, los resultados de las diferentes pruebas analíticas van volviendo a la normalidad, a los valores, no se dice valores normales, a los valores de referencia para ese animal, ¿no? Entonces, está resultando nuestro tratamiento, es favorable nuestro pronóstico. Desfavorable, ¿qué es desfavorable? Que ya hay un pequeño problema que estamos detectando a través de la historia clínica, el examen físico y las pruebas analíticas, ¿no? Por ejemplo, en caso de babesiosis hay una anemia leve de un 30% de hematocitos, yo lo estoy diciendo aproximadamente, ¿no? Un hematocito de 30-35%, tiene garrapatas del animal. Entonces hay un pequeño problema, pero las posibilidades de recuperar al animal son grandes, ¿no? Si a mí me dice un médico, ¿en qué porcentaje? En un 90% le digo, lo vamos a recuperar. Por supuesto, eso también hay que tomar en cuenta historia clínica y examen físico. Si un animal está, por ejemplo, con los valores de la prueba analítica normales, pero está con temperatura de 35 grados, pues no hay nada que hacer en ese caso, ¿no? Entonces, no es solamente los análisis clínicos, sino también el examen físico, la historia clínica. Grave. El problema es grave, ¿no? Eso nos está indicando las pruebas analíticas. Yo diría que en estos casos puede darse una probabilidad de recuperación del animal del 50%, ¿no? O sea, eso es aproximado, puede variar de un caso a otro y de acuerdo a las pruebas analíticas también, ¿no? Por ejemplo, en leptospirosis, ¿no? Si, bueno, presenta una anemia grave a veces, pero si no hay problemas renales graves o no hay problemas hepáticos graves, por supuesto hay anemia, hay desviaciones a la izquierda, una alteración también que nos indica que es septicemia, ¿no? Pero las probabilidades de recuperar con esas pruebas analíticas son del 50%, ¿no? Entonces, el problema es grave, pero hay posibilidades de recuperar. Reservado, ¿qué quiere decir? Que por las pruebas analíticas yo tengo las dudas de que ese animal se recupere. Entonces, eso es lo que tengo que transmitirle al dueño. No le voy a decir su pronóstico es reservado, grave, no. Tengo que explicarle con palabras ese tipo de pronóstico, ¿no? Entonces le dirá, señor, su problema es grave, tal vez más que grave, no tengo yo la seguridad de que lo vamos a recuperar. Si quiere, intentamos el tratamiento, puede de repente salir, pero también de repente hay la posibilidad de que no se recupere el animal. Eso es pronóstico reservado. Y el pésimo o infausto, este caso, por ejemplo, pésimo o infausto. Y debemos tomar en cuenta que a veces los que vienen son médicos humanos. Y a veces los médicos humanos creen saber más que el veterinario, ¿no? Y no es así. Nuestra profesión es mucho más complicada que la medicina humana, ¿no? Y hay cosas que son totalmente diferentes, ¿no? Un médico humano, por ejemplo, vino una vez al laboratorio y llevó su perro y me dice, doctor, y había sido nefrólogo él, ¿no? Y justamente le hicimos prueba de creatinina y urea, ¿no? Y examen de orina. Y los valores de creatinina me daban casi de 400 micromoles por litro, ¿no? Cuando el valor normal es hasta 100, ¿no?
100, 70. Entonces, por probar también, en este caso, por probar si sabía, si conocía los problemas, menos mal que se encontró conmigo, no estuvo más bien de ayudante, ¿no? o el practicante. Entonces yo le expliqué, mire, con 400 de creatinina, el pronóstico es pésimo, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué posibilidades hay de recuperación? Me dice. Aunque él sabía, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué se puede hacer? Entonces, nada, le digo, hacer trasplante de riñones en la clínica INCOR. Ah, pero no lo puedo llevar allá. Ah, bueno, entonces no hay solución. Usted sabe. Ah, me dijo. Pensé que los veterinarios no sabían de estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces los médicos están probándonos a nosotros si entendemos, si conocemos, somos buenos profesionales, ¿no? Entonces, pésimo infarto decimos cuando no hay prácticamente posibilidades de recuperación, las posibilidades son nulas casi. Eso lo vemos, vamos a ver varios casos de esos, ¿no? A veces podemos dar, no por las alteraciones que nos presentan graves, sino por el tipo de enfermedad. Por ejemplo, decir anemia infecciosa equina, aunque el animal esté comiendo, esté aparentemente bien, pero es una enfermedad que no tiene tratamiento y el animal progresivamente va a ir decayendo, ¿no? Y al final va a morir ese animal, ¿no? O en tuberculosis igual, ¿no? Muchas veces las vacas no están en un estado malo, pero es una enfermedad que no se hace tratamiento, ¿no? Porque es una enfermedad zoonótica, ¿no? Entonces, a veces por el tipo de enfermedad se da el pronóstico, pero también por las alteraciones en otros casos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, leucopenias por debajo de 800 leucocitos y trombocitopenias acentuadas, eso se trata de lichiosis anaplasmosis. En esos casos, un perro con 200 leucocitos, 1000 plaquetas, no se va a recuperar, ¿no? De todas maneras, vamos a ver eso más adelante, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros en el laboratorio algunos parámetros que nos dan los pronósticos en muchas enfermedades, ¿no? Y eso vamos a ir conociendo poco a poco. De todas maneras, si algo no entienden, me avisan o me cortan nomás. Entonces, otro aspecto que hay que tomar en cuenta. ¿Qué desventajas tenemos los clínicos veterinarios o el veterinario frente al médico humano? Que la historia que obtenemos de los animales no es una historia muy confiable, ¿no? Porque el animal no nos está hablando. No dice, aquí me duele o esto siento. No. El único que habla, ¿cuál es? ¿Cuál es el único animal que habla? A ver, el loro. ¿Ah? El loro. ¿El lobo? El humano. ¿Cuál es? No. El loro. Ah, inteligentes están ustedes. El loro. Pero el loro habla de memoria, ¿no? Si usted le pregunta al lorito, ¿te duele la cabeza? Y cualquier cosa le va a contestar, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades, ¿no? Que el vaquero o el encargado de los animales no nos puede decir exactamente qué es lo que siente el animal, ¿no? Entonces, no podemos tomarlo con exactitud una historia clínica que nos está dando un vaquero, ¿no? Y a veces el vaquero, por guardarse las espaldas, dice, ¿desde cuándo lo vio esta vaca? Mire, doctor, ayer en la tarde empezó recién. No se dio cuenta porque seguramente esa vaca ya está una semana o más enferma, ¿no? Pero por no quedar mal, dice, bueno, lo he visto ayer, ¿no? Y tal vez no estaba viendo bien a los animales, ¿no? Los signos clínicos. En muchas enfermedades tienen signos clínicos similares, ¿no? Babesiosis se puede parecer a leptospirosis en los signos clínicos. Ehrlichiosis se puede parecer a babesiosis. ¿Qué más? Otra enfermedad. Pero hay muchas enfermedades que tienen signos clínicos iguales. Fiebre hay en muchas enfermedades bacterianas y víricas. Decaimiento hay en muchas enfermedades, ¿no?
Entonces, los signos clínicos hay que tomarlos en cuenta, pero no es para dar un diagnóstico con cierta confiabilidad, ¿no? Entonces, no es solamente con la historia clínica y el examen físico que vamos a dar un diagnóstico, que es lo que se hacía antes cuando no había, lo que acabamos de hablar, cuando no habían medios auxiliares de diagnóstico como los análisis clínicos, las ecografías, radiografías, ¿no? En ese caso, bueno, solamente historia clínica y el examen físico, pero ahora ya tenemos esos medios y los médicos lo están utilizando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la medicina humana y veterinaria? Ninguna, ¿no? Lo único que los veterinarios nos habíamos, cuando yo entré, ya estoy hablando de hace 30 años, los veterinarios no habíamos estado utilizando los medios auxiliares de diagnóstico, ¿no? Estábamos simplemente como en el siglo XVIII, pero de ahí adelante ya se comenzó a mejorar este aspecto y ahora ya hay clínicos mejor preparados, ¿no? A ver si ustedes me pueden decir qué le notan a este perro. Cordero, no, perdón, no es este grupo, es el C. A ver, Lazarte Gabriel, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué le ve a este perro? ¿Qué le nota? Se ve que tiene decaimiento y está desnutrido. Ya, en estado físico malo, ¿no es cierto? Está decaído, ¿no? Ese es un signo de muchas enfermedades, decaimiento. Además, bueno, hay que observar bien, las mucosas estaban pálidas, histéricas, amarillas, ¿no? Entonces, no comía, tenía vómitos, ¿no? Entonces, los veterinarios, este perro pasó por unos cinco clínicas veterinarias y lo trataban por problemas hepáticos, otros lo trataban por babesiosis, ¿no? Y al final llegó al hospital. Bueno, tampoco a simple vista nosotros no teníamos idea. Entonces le digo, señor, vamos a comenzar por hacerle un hemograma. Le hicimos el hemograma y ¿con qué nos encontramos? Con estas células, que son unos monoblastos o monocitos atípicos. Y esto era entonces una leucemia monoblástica, ¿no? No es tan frecuente, pero puede presentarse. A veces decimos, uy, esa enfermedad que se va a presentar, y se presenta. Tenemos que saber solucionar. ¿Y qué vamos a hacer, doctor? Nos dice, señor, en este caso no se puede hacer nada. Es un cáncer en la sangre, hay que explicarle también al dueño, para eso tiene que tener el conocimiento. Es un cáncer en la sangre y no se puede solucionar. ¿Y qué es lo que me dijo el propietario de los animales, del animal? Señor, ¿sabe qué? Yo a este perro pues lo quiero, yo quería que me lo curen. Pero me hicieron gastar tanta plata, más de 1.500 habré gastado en este perro y no me lo mejoraron, ¿no? Y esos gastos han sido en vano, me dice. Yo no sabía que con análisis de sangre también se podía saber qué enfermedad. Imagínense, ¿no? Entonces el propietario no sabía, pero no sabía y los veterinarios tampoco, ¿no? Entonces, inclusive, él quiso hacerles problema a los veterinarios para que le devuelvan su plata porque era un señor de escasos recursos, pero que le tenía un cariño especial a su perro, ¿no? Entonces tuvimos que decirle no, que es una enfermedad grave, que muy rara vez se presenta, es por eso que no lo dieron, pero ¿por qué no me hizo hacer un examen de sangre? ¿No? Entonces, fíjense, a veces las personas que no son veterinarios, son empíricos, se están dando cuenta ya de que es importante utilizar los exámenes complementarios, ¿no? Ya. Entonces, con un simple análisis, con un hemograma, ¿qué tiempo demoramos? 1 hora en dar el diagnóstico. Pero no hemos podido solucionar el problema, pero le hemos evitado gastos innecesarios ya al propietario. No se le hizo ningún tratamiento ya. De esto ya hemos tenido algunos casos. Ahora, imagínense ustedes,
¿Creen ustedes que a simple vista yo podría saber que este perro tenía 150 leucocitos cuando el valor mínimo es 5.000 de referencia? Y que tenía probablemente un problema, una insuficiencia renal crónica y que podía estar, ¿no?, con erlichiosis, anaplasmosis, babesiosis. A simple vista podría saber, no. Y que este perro no se iba a curar, tampoco a simple vista podría dar mi pronóstico, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los análisis clínicos, ¿no? Para dar un diagnóstico. Aquí es erlichiosis, anaplasmosis, babesiosis, una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y el pronóstico aquí es pésimo. Entonces, aquí ya no se hace tratamiento, porque estoy dando el diagnóstico de erlichiosis, anaplasmosis, con una aproximación de un 99%, que es un buen margen de seguridad, ¿no? Solamente me falta ver a la gente, pero eso es muy difícil ver, muy rara ocasión, ¿no? Pero lo más importante aquí es hacer la aproximación al diagnóstico, determinar la gravedad. Nosotros sabemos ya que con debajo de 800 leucocitos y con trombocitopenias acentuadas es erlichiosis, anaplasmosis y el pronóstico es pésimo, ¿no? Eso lo hemos visto en miles, no estoy hablando de 2 o 3 perros, en miles de casos que han llegado al hospital, ¿no? Y se ha intentado tratamiento con estos valores y no han respondido, ¿no? Otra cosa, ocurre que a veces uno le dice al dueño, mire, este caso es imposible de recuperar. Entonces, doctor, pero colóquele más sangre, está con anemia, mire, no come, todo eso, ¿no? Y en muchas veterinarias hicieron eso, ¿no? Le colocaron nomás la sangre y por supuesto, como está con anemia, el animal comenzó aparentemente a tener mejor ánimo, ¿no? Inclusive algunos perros comienzan a comer, pero esa sangre es prestadita, ¿no? Se acaba el tiempo de vida de los eritrocitos y de los leucocitos, que son días, nomás 1, 2 o 3 días, y después el animal, si no forma sus propios leucocitos y sus propias plaquetas, no va a responder, y en estos casos no responde, ¿no? Entonces, lo ven que está comiendo, no señor, lléveselo, está bien su perro, y viene al otro día o a los 2 días, doctor, mi perro se ha muerto. Entonces nosotros tenemos que hablarle claro al dueño, señor, este caso le podemos colocar sangre, va a mejorar un poquito, pero no vamos a solucionar el problema con sangre, con la transfusión, ¿no? Por eso es que tienen que tener la certeza y la seguridad de estar interpretando bien los diagnósticos para hacer tratamiento, o en este caso ya no hacer tratamiento, o explicarle al dueño cuál es la gravedad del problema, ¿no? Porque si no dicen, no, me lo hizo el tratamiento y el perro se murió. ¿Por qué? Porque no le explicó bien el veterinario. Y ahí el veterinario queda mal ya, ¿no? No lo lleve donde ese veterinario que lo mata a los animales, ¿no? Ahora, Doctor, no, una preguntita. sí, Ese caso del perrito que encontraron monoblasto, leucemia en sangre, no sí. tenía cura, no se hizo tratamiento, entonces se procede a hacer la eutanasia para que no sufra o a que muera nomás. Esa es una decisión ya del dueño, ¿no? Pero como veterinario, No, es que ¿qué en necesita? esos casos no es el veterinario que toma la decisión, es el dueño. No, el dueño dice, no, lo dejaré nomás así, colóquele algo. Bueno, lo que se puede colocar, por ejemplo, es algo para la garrapata, para otras enfermedades, que a veces cuando está ya inmunodeprimido como ese perro, eh, hay otras enfermedades como babesiosis, lichiosis, que se meten, ¿no? Porque el perro está con las defensas bajas. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer para prolongarle unos días, un mes tal vez de vida, pero no le demos falsas expectativas de que se va a curar ese perro, ¿no? Eso es lo que se hace. Yo no puedo obligarlo al dueño a que se lo sacrifique, salvo algunos casos que yo les voy a indicar cuáles casos son.
¿no? Esa es Ya, la forma doctor, de gracias. proceder. Sí, ya. Ahora, no solamente los problemas son en animales menores, sino también en animales mayores. Miren este caso, ¿no? Es un bovino, melor, ¿no? Tiene su de buena genética, ¿no? Porque tiene su numeración, etcétera, ¿no? Es de una cabaña muy conocida en el medio. Y miren, no es un animal tan viejo, es de 22 meses, ¿no? Casi 2 años ya entrando para ser reproductor. Y ocurre que, no, bueno, seguramente el toro comenzó a mostrar decaimiento. A este toro lo compraron en la feria. Compraron en la feria, creo que costó $8,000 por ahí. Y el dueño me dice, quiero que me le hagan un examen andrológico. Bueno, yo voy a la propiedad, lo veo al toro, hermoso toro, y en el trayecto íbamos hablando de los signos clínicos, la historia, todo eso. Y le digo, bueno, hicimos el examen andrológico y me dio de mala calidad. Y le digo, ¿no será que tiene problemas renales su toro? Le digo, ¿por qué no le sacamos sangre? Le sacaremos también orina. Lleve todas las muestras, doctor, que sean necesarias para llegar al diagnóstico, para el problema. Porque este toro me ha costado $8,000. No es poca plata, me dice. Bueno, le sacamos examen, le sacamos muestras de sangre con y sin anticoagulante, orina, ¿no? Y me vengo al laboratorio. Él también pensó brucelosis. Bueno, trajimos el suero, que me iba a servir lo mismo. Brucelosis salió negativo, por supuesto. Pero en el examen de orina ya me salió glucosa elevado y cuerpos cetónicos elevados. Vamos a ver más adelante también, ¿no? Eso me indicaba una diabetes avanzada, ¿no? De todas maneras, le hicimos un examen de sangre y aquí en el examen de sangre corroboramos que se trataba de diabetes, ¿no? Entonces, si bien nos llegan pocas muestras de animales mayores, pero igual en animales mayores hay que pensar que pueden haber estos problemas, ¿no? Problemas de diabetes. A ver, alguien me va a decir, ¿qué animales pueden tener diabetes? A ver, Paz Yaneli. Paz Yaneli, les voy a llamar por nombre, ¿ya? Paz Yaneli, ¿está? Sí, doctor. Eso. Entonces, ¿qué animales podrían enfermar diabetes? A ver. En los perros, Ya, bien. ¿Qué más? Lo que le estoy mostrando aquí, ¿qué es? Mire, en los bovinos, los bovinos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Será que el hombre enferma? también. El hombre, ¿ya? ¿Y quién se parece al hombre de los animales? No son los perros. ¿Cuáles? ¿Qué animal se parece al hombre? Al mono, El mono, claro. ¿No? Ya, ¿qué animales más podrían ser? Bueno, más o menos hay alguna idea. Pero, Hiruchi Tania, ¿está? Sí, doctor. A ver, me va a decir si los animales que le nombre, si tienen páncreas o no. ¿Los perros tienen páncreas? Sí, doctor. Ya. ¿Los gatos? Sangre. Sí, También. ¿Las vacas? ¿Los bovinos? tienen, doctor. También. ¿Los conejos? Ya me pilló ahí. Ya le pillé. ¿Las ratas?
No creo que no, doctor. Las gallinas, ¿Tiene la gallina? tendrán o no tendrán páncreas. ¿Tienen, doctor? Los lagartos, No sé, doctor. ya. Las lagartijas, tampoco. Tampoco, doctor. A ver, escuchen, todos los animales tendrán páncreas, tienen páncreas. No hay una especie animal que no tenga páncreas. Eso es lo que ya tenemos que comenzar a razonar ya en esta etapa final de la carrera, y ya no podemos decir las cosas de memoria, tenemos que razonar. No hay un animal que no tenga páncreas. Porque ¿cuál es la fuente de energía? Es la glucosa. ¿Quiénes tienen que regular los niveles de glucosa? La insulina y glucagón. ¿Dónde se forma la insulina y glucagón? ¿Quién regula esos niveles? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se produce la insulina y glucagón? A nivel del páncreas. En el páncreas. ¿Quiénes producen esas sustancias? La célula alfa y beta del páncreas, ¿no? Ese conocimiento básico que lo han llevado ustedes en fisiología, en histología han llevado el páncreas. Yo soy profesor de histología, ¿no? Ya tienen que comenzar a relacionar esas cosas, ¿no? Ya. Ya. Otra cosa, y esto es lo que también es importante que lo entiendan. ¿Cuándo va a ser de utilidad la patología clínica para el clínico veterinario? Por supuesto, esto estamos hablando ahorita. El clínico veterinario tiene que conocer la fisiología, el funcionamiento normal del animal. No le estoy diciendo que entren a una fisiología profunda, ¿no? Nosotros en los módulos de maestría en rumiantes entramos a una fisiología profunda y ha sido bien complicado. Nosotros no les vamos a exigir a ese nivel, pero por lo menos sepan pues cuáles son las funciones del corazón, del hígado, los riñones, de la sangre, de cada una de las células sanguíneas, porque eso es importante. Si no conocen el funcionamiento normal del organismo, no van a poder entender lo patológico, que es lo que estamos entrando ahora, ¿no? Entonces, ese conocimiento, por lo menos básico de fisiología, es importante. Ahora, otra cosa, que el clínico en el área que esté trabajando tiene que actualizarse, ¿no? Si está trabajando en cerdos, bueno, pues tiene que saber las enfermedades de cerdos prevalentes, por lo menos las de mayor importancia. ¿Cómo se las diagnostica? ¿Qué muestras tengo que mandar? ¿Y a dónde tengo que mandar esas muestras para el diagnóstico de estas enfermedades? ¿No? Y tiene que documentarse, ¿no? Si yo, por ejemplo, no había llevado, por ejemplo, rinitis atrófica cuando estaba en la facultad, tal vez nos nombraron así de pasada nomás, pero casi inmediatamente después de que egresé, justamente me encontré con rinitis atrófica. Entonces tuve que leerme, no había internet en esa época. Ahora con el teléfono tiene una ventaja grande ustedes, ¿no? Pero tuve que leerme, documentarme para saber qué era rinitis atrófica, cómo se diagnosticaba, qué método de control había, ¿no? Para tratar de solucionar el problema, ¿no? Entonces, no es que acabó su formación cuando ustedes salen de la facultad, no. Cuando se metan a un área, por ejemplo, en avestruces, un muchacho se metió a avestruces, ahí el muchacho tuvo que estudiar porque no había profesor para que pregunte sobre avestruces. Entonces, él tuvo que estudiar, documentarse y solucionar los problemas que había en avestruces, y ahora es uno de los expertos en avestruces, ¿sí? A nivel del país. Conocer qué métodos, qué enfermedades tienen los avestruces, cómo los diagnostico, qué métodos hay en nuestro medio, qué enfermedades tienen los bovinos, brucelosis, dónde voy a mandar, cómo interpreto,
esos resultados. ¿Sí? O sea, el clínico tiene, y el profesional en general tiene que tener una capacidad de razonamiento. Ya no podemos, escuchen bien, esto yo le estoy hablando con experiencia, no lo van a hallar ni en los libros. Tienen que razonar, pensar, relacionar una cosa con otra, ¿no? Y eso es lo que a veces cuesta en los estudiantes de los últimos semestres, ¿no? Que no saben para qué llevaron anatomía, ¿no? O tal vez los profesores no les hemos dado ese enfoque de que, por ejemplo, tal músculo en tal región, cuando hagan una cesárea van a cortar estos músculos, hay unas venas, ¿no? Entonces ya lo están preparando para la parte de cirugía, ¿no? Entonces, tal vez nos falta darles ese enfoque de para qué van a utilizar esas materias más adelante, ¿no? Muchos de ustedes también tal vez están estudiando como unos, pensando en unos bloques así, de unos ladrillos, un ladrillo aquí, otro ladrillo así, separados, pero no le están viendo esa unión, esa relación que hay en esos ladrillos, ¿no? Esos conocimientos, esa relación, a veces no la hallan todavía y de repente va a pasar algún tiempo para que se den cuenta de eso, que la fisiología había sido importante para entender la patología, las patologías, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ventajas tienen los análisis clínicos? Generalmente los resultados que se obtienen son en corto tiempo, ¿no? El costo es relativamente bajo si se comparan con los tratamientos adecuados que vamos a hacer. No vamos a hacer desperdicio de materiales, no vamos a perder tiempo. Tal vez, a veces los veterinarios piensan, no, es una pérdida de tiempo, ¿para qué voy a mandar? ¿No? Cuando a veces sin hacer esos análisis puede estar perdiendo más bien un tiempo porque está utilizando medicamentos que no van a solucionar el problema, ¿no? Las muestras que obtenemos son fáciles en general, ¿no? Fáciles de obtener, no son invasivas. Sacar una muestra de sangre es como colocar en una inyección, lo único que en vez de meter un producto van a sacar la sangre, ¿no? Hacer un raspado de piel no le ocasiona ningún daño, un examen coprológico, inclusive un examen citológico, sacar de un tumor con una jeringa, no es ningún problema, no le causamos daño al animal, ¿no? Y por tanto, los análisis clínicos, y después te repetimos, no van a servir para dar diagnósticos, para dar pronósticos y realizar adecuados tratamientos, ¿no? Estamos recalcando nuevamente esos aspectos. Para que vean ustedes la importancia de estos análisis. Cuando yo comencé a trabajar en el hospital y en el laboratorio clínico, no se hacían más de 500 análisis al año y solamente se hacían exámenes coprológicos, ¿no? Pero estos otros exámenes estaban casi, no se hacían, ¿no? Se hacían a veces algunos coprológicos. Pero imagínense, ahora ya estamos haciendo en años, yo estoy hablándoles de años regulares, ¿no? Hasta el 19 fue un año más o menos regular. Y en ese año hicimos 15.800 análisis. ¿Qué nos indica esta cantidad? Que los clínicos ya están viendo la utilidad de estos análisis para solucionar sus problemas, ¿no? Para hacer mejores tratamientos, para que el dueño de los animales tenga mayor confianza en ellos, ¿no? Y es así, por ejemplo, que los hemogramas son nomás los análisis más importantes, ¿no? Y los clínicos se han dado cuenta de eso. Los exámenes de química sanguínea, que en un principio nos costó hacer entender que hay que evaluar hígado, riñones, páncreas, etcétera, ¿no? Y generalmente los reactivos se nos pasaban porque los clínicos no nos pedían. Pero en este momento ya estamos casi llegando a la misma proporción que los hemogramas, ¿no?
De igual manera los coprológicos, ¿no? En este momento más bien han disminuido, ya no serán en 7%, deben estar en un 3%, porque nuevamente los clínicos han entrado tal vez en la rutina de desparasitar, ¿no? Pensando solamente en toxócara y anquilostoma, pero ya vamos a ver más adelante cómo hay otros problemas para los cuales es no más necesario hacer exámenes coprológicos, ¿no? Los dermatológicos igual, hay muchos problemas de piel en el medio, y es importante saber de qué se trata, porque los tratamientos van a ser diferentes, ¿no? Un problema de sarna va a ser diferente a una pioderma, una infección bacteriana, ¿sí? Igual en el examen coprológico, ¿no? Un tratamiento para fasciola es tan diferente de un tratamiento para estróncilo en bovino, ¿no? O de las tenias a anquilostoma, totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos exámenes. Los citológicos que antes no llegaban ni al 0,5%, ahora están subiendo, ¿no? Al 4%, casi 5% debe estar en este momento, ¿no? Porque ya los dueños quieren, por lo menos a veces, prolongar la vida del animal. Y en algunos casos hay tratamientos para los tipos de cáncer. Y las neoplasias no siempre son, o los tumores no siempre son de cáncer, sino pueden ser infecciosos, ¿no? Por bacterias o por algunos hongos sistémicos. Ya vamos a ver más adelante. Lo que nos está costando todavía hacer entender al clínico es que la importancia de los exámenes de orina, muy poco nos piden. Tal vez por la dificultad de sacar la muestra, no es tan fácil, pero hay que desarrollar nomás la destreza suficiente, ¿no? Ya, entonces, este es para darles una idea de cómo se están utilizando los análisis clínicos, la importancia de esos análisis, ¿no? Ya, cuando yo yo antes había trabajado en otro laboratorio de un programa de cerdos, un laboratorio clínico, y ahí me había dado cuenta de la importancia de los análisis clínicos, porque en la facultad realmente muy poco avanzamos en esta área, casi nada, ¿no? Pero allá con otros expertos, ¿no? Desarrollé algunas destrezas y me di cuenta que había sido importante nomás hacer un hemograma, un coprológico, un dermatológico, para diagnosticar muchas enfermedades, ¿no? Cuando vine aquí me extrañé que todavía estábamos en pañales en esta área, ¿no? Pero poco a poco fuimos concientizando a los veterinarios, ¿no? En las clases, en las aulas, como estoy haciéndolo en este momento con ustedes, ¿no? Entonces yo decía, qué raro que no utilicen los análisis clínicos, pero ahora ya digo, ya ha cambiado las cosas en este momento, después de 30 años no ha sido una tarea fácil. Ahora decimos, ¿por qué no se usan los análisis clínicos con más frecuencia? Porque ¿cuántas veterinarias tendremos en la ciudad? Por lo menos unas entre 250 a 300 veterinarias. ¿Qué porcentaje de esas veterinarias están utilizando análisis clínicos? Será un 10%, 10, 15%, y el resto todavía falta, ¿no? Aunque ya hemos avanzado bastante. Entonces, ¿por qué no se usan todavía los exámenes clínicos con más frecuencia? Porque justamente hay dificultad en la interpretación de los resultados del laboratorio, ¿no? Entonces, manda una muestra de sangre el veterinario para un hemograma y después agarra y dice, no entiendo esto, no me sirve de nada, porque no me están dando el diagnóstico. Y eso es algo que los veterinarios también tenemos que entender. Yo lo he escuchado de veterinarios. Ustedes saben que estamos en crisis económica. Y la crisis está llegando a todos los sectores. Y está llegando también a los laboratorios clínicos humanos. Entonces, ¿qué les dicen los laboratorios clínicos de humanos? ¿No? Dice, doctora Carolina Neufeld, le hago una propuesta. Yo se lo voy a recoger las muestras a tal hora de su clínica, le voy a hacer los análisis, los costos son bajos, le voy a decir, y después le mando los resultados y le voy a dar los posibles diagnósticos más. ¿No? Uy, entonces dicen, muchos veterinarios dicen, no, pues
¿Para qué voy a mandar al hospital si el laboratorio tal me da inclusive los diagnósticos? ¿No? Para mí es fácil, no me sirve el laboratorio del hospital. Pero ustedes saben que cuando piden los médicos, los laboratorios humanos no les dan los resultados. Están los resultados de las pruebas, pero no les dan los diagnósticos. Entonces, esos laboratorios están agarrando los desprevenidos en forma incauta, están creyendo los veterinarios que están dando diagnósticos bien. Pero hay serias fallas en los diagnósticos que hacen. A veces ven anemia, yo lo he visto. Le dicen, tiene babesia. Pero ellos no lo han visto al animal, no conocen su historia clínica, ¿no? Y los veterinarios están cayendo en ese juego, ¿no? Claro, por la ventaja que les dan de recoger los análisis y darle los diagnósticos, ¿no? Por un hemograma no es el laboratorio que va a dar un diagnóstico, es el clínico, y lo van a ver en el transcurso de la materia, ¿no? Es totalmente diferente, no es totalmente, pero tiene muchas diferencias la medicina veterinaria de la medicina humana, ¿no? Y los laboratorios, por ganar clientes, ganar más dinero, los laboratorios humanos están haciendo ese servicio a algunos veterinarios, ¿no? Tienen que tomarlos en cuenta. Muchas veces dicen los veterinarios, y eso es lo que me pasaba cuando comencé yo a trabajar en el hospital, algunos colegas me decían, no, colega, es perder tiempo y es perder plata estar haciendo los análisis. Yo veo que es moquillo canino. Entonces le decía, doctor, pero sí, parece que fuera moquillo canino, pero ¿qué cosas más tiene ese animal? No, pero le vamos a hacer recargar los costos, la gente es pobre, todo eso. Doctor, es cuestión de educarlo y de demostrarle que con los análisis clínicos usted va a hacer un mejor tratamiento. A mucha insistencia ya al final se dieron los colegas y, bueno, en algunos casos tuve que demostrarles, ¿no? Mire, doctor, sí es moquillo canino, pero perro tiene babesiosis, dialichiosis, anaplasmosis, tiene anquilostoma. Entonces no vamos a hacer nada contra el virus, está ahí, pero le sacaremos los anquilostomas, le sacaremos babesia, le sacaremos erliche, ¿no es cierto? Al final ya entendieron, ahora los clínicos del hospital están más conscientes, por supuesto, y también los clínicos particulares ya han cambiado, ¿no? Otro problema, que ustedes van a egresar, dicen, bueno, ya soy un veterinario, ahora sí voy a poner mi clínica. Bueno, y su papá tiene platita todavía, le dicen, papá, yo necesito poner mi clínica, ¿tienes plata? Sí, hijo, te voy a dar, pero después me vas a devolver. Bueno, le ponen su clínica con letreros luminosos, bueno, veterinaria, el perro sonriente, ¿no? Y bueno, comienzan a llegar los clientes y los pacientes. Y el veterinario comienza a hacer tratamiento. A ver, mirar este perro. Este tiene moquillo, le colocamos este. Este debe ser babesia, le coloca, ¿no? Y entra en esa rutina. Por supuesto que va a comenzar a ganar algunos pesitos, pero en algún momento puede ocurrir algunos errores y eso es grave. Errores en los diagnósticos y a veces ocurre la muerte del paciente, ¿no? A veces por colocarle un medicamento que no debería ser para ese problema, se colocó otro y se muere el animal. Y han habido serios problemas en el medio por mala práctica, ¿no? Ese es el problema de a veces el veterinario. Entra en la rutina de trabajo, ¿no? de hacer plata, haciendo su tratamiento sin saber a veces cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es importante que el veterinario, no importa en qué momento, se dé cuenta de que no está haciendo un buen servicio y va a mejorar. Entonces, el cambio de actitud es importante. Siempre les pongo de ejemplo en todos los semestres, de un colega que fue mi alumno, que salió unos 12 o 13 años atrás, y que tiene su clínica aquí por Los Lotes, ¿no? Y un día llega a la facultad con su cámara fotográfica, su filmadora, ¿no? Y me dice, doctor, por favor, quiero que me ayude. ¿En qué sentido? Le digo. Sabe, doctor, yo estoy trabajando ya varios años
bueno, ya me compraba esta motito, una moto Honda bonita, pero yo quiero tener más, quiero tener ya un autito, pero no me da la plata. Pero creo que no estoy haciendo un buen servicio. Yo he escuchado y he visto que hay veterinarias que ya tienen sus pequeños laboratorios y están haciendo análisis. Yo quiero entrar también igual a hacer ese tipo de servicios. ¿Qué puedo hacer? Le digo, no, yo quiero asistir a sus clases. Bueno, le digo, no hay problema. Entonces él agarraba, se sentaba en el primer asiento adelante, con su cámara, con su filmadora, su celular, y lo grababa todo. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que no estaba haciendo un buen servicio, pero tenía esa actitud de cambiar, no importa en qué momento fue. Y se metió después ya instaló su pequeño laboratorio, ya contrató una estudiante que hizo prácticas en el hospital de trabajo dirigido en laboratorio y está trabajando bien, ¿no? Eso es importante, el cambio de actitud. Imagínense, yo quiero aprender a nadar. Yo quiero aprender a nadar. ¿Cómo voy a aprender a nadar? Metiéndome al agua, a la piscina. Yo no voy a aprender a nadar en una cancha de básquet o de fútbol. No. Es en el agua. Tengo que meterme. Tengo que decidir a aprender a nadar. Por supuesto que de repente por ahí me voy a tomar un poco de agua, ¿no es cierto? Voy a querer, pero al final seguro que va a aprender a nadar. Es lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar de actitud. Yo quiero ser un buen veterinario. Bueno, voy a hacer esto. A ver, voy a mandar a que me hagan un examen de sangre. Yo lo voy a hacer, ¿no? Eso es importante, el cambio de actitud en el profesional, ¿no? Yo les estoy hablando con cosas que ocurren en el medio, ¿no? Y que estamos viviendo a diario prácticamente. Bueno, vamos a quedar ahí. La próxima clase, presidentas que son Camacho, Marcela y Chambi Vivian, ¿no? A veces falta la una, entonces tiene que estar la otra. Vamos a entrar ya a organización del diagnóstico, después pues son unas cuantas diapositivas más, ¿no? Y bueno, y la próxima clase tal vez será todo eso. Y después de esto ya entramos a la parte de hematología, que es ya el plato fuerte de la materia, ¿no? De todas maneras, si tienen alguna pregunta, adelante. Doctor, buenos días. Sí, adelante. En eso que dice también es histopatológico, aunque eso se basa en tumores. Está muy En eso es donde hizo la torta. Muy pegado a su micrófono está. A ver, de nuevo. ¿Le escucho? Hola, hola. Hola, hola. Le escucho, se ha perdido. Doctor, ¿me escucha? Está entrecortado. Creo que estamos en internet, doctor. Sí, sí, le escucho, le escucho. Adelante. Al rato se corta. Doctor, donde hizo eso de ahí adentro también el examen histopatológico. No, esa no es un área de la patología clínica. No, histopatología no es un área de la patología clínica, pero generalmente la investigación de un problema en muchos casos empieza por los análisis clínicos y después, si es necesario, ya el veterinario, el clínico decide o el profesional del laboratorio clínico le sugiere al veterinario que mande muestras para histopatología, que es otro laboratorio ya, ¿no?
dermatológicos y los que les he nombrado, los análisis, esos son las áreas que cubre la patología clínica o los análisis clínicos, ¿no? La histopatología es otra área diferente, pero que muchas veces el veterinario, eso lo vamos a ver más adelante justamente, que el veterinario cuando va al campo no solamente va a tomar una muestra de sangre, materia fecal o orina, sino que a veces tiene que hacer una necropsia y saber mandar muestras para histopatología, aunque no lo van a hacer en ese laboratorio de patología clínica, lo mandará al laboratorio específico, que es lo que tenemos en la facultad. Ustedes ven el laboratorio de histopatología, está separado, no está dentro del laboratorio de patología clínica. No sé si me entendió ahora. Sí, muchas gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si no tienen más, nos veríamos mañana, el miércoles. El día miércoles, doctor. Miércoles. Entonces, les recuerdo que estamos en organización de un diagnóstico, ¿ya? Camacho, Marcela. Bueno, doctor, yo lo anoté. Apúntenlo bien. Doctor, disculpe, ¿podría hacerle una pregunta un poquito fuera del tema? A ver, adelante. Doctor, le habla Ibarra Naila. Doctor, quería ver si lo podía incorporar el compañero que recién se estaba uniendo a los grupos, a Céspedes, Quiroga, Israel, a su lista. Por favor, doctor. ¿En cuál? Yo preferiría al grupo A. Al grupo A, ¿no? Sí, Igual le porque ustedes están preguntamos. llegando ya a 70. Y en el A, bueno, no he revisado bien, pero ahorita están en 45. ¿Quién es? ¿Está inscrito? Céspedes, Quiroga, ¿Está inscrito? Israel. Él ayer inscribió materia, pero habló con uno de los encargados de allá y le dijo que iban a seguir habilitando cupo. Claro. Seguramente es lo que están, cuando llega a 45, bueno, aquí 45 tengo con los que están de trabajo dirigido más. Entonces, debe haber más espacio en el grupo A, me parece. ¿Ya? Entonces, en el grupo A que se inscriban. ¿Ya? Y una vez que esté inscrito, ya me avisa. Ya los agrego. Ya eso comuníquele. Ya, Al grupo ya, A. doctor, está bien. O Igual de todas si maneras. entra también al grupo de la doctora Carmilla, al grupo B también. Creo que está con menos alumnos también. No sé. Ya, doctor, Gracias. Sí. igual de todas Sí. maneras él Sí. asistió desde ayer a sus clases y si No hay puede problema. Ayer al grupo. hemos visto la parte de generalidades nomás. ¿No? Ya, doctor, entonces le voy a tomar en cuenta cuando se inscriba a uno de los grupos, ¿no? Claro, sí. En la asistencia. Sí, sí, claro. Ya, doctor. Ya, doctor, está bien, gracias. Muy Va a bien. disculpar. Bien, jóvenes, nos vemos. Nos vemos, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Doctor, Luego, gracias. hasta doctor. Hasta luego, doctor. Israel Céspedes. Susana. Paulino. Iris, Jesús,